Alejandro Tarruela es un intelectual, periodista, militante, que ha escrito de todo y ha participado en la escena de lucha a lo largo de una muy rica trayectoria. Ha escrito recientemente una nueva edición, una nueva versión de su historia de la sociedad rural y con él queríamos comunicarnos para ver un poco cuánto de esa sociedad rural y de esa presión oligárquica sigue existiendo en el presente e incide en el curso de esta pandemia. Alejandro, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal? Bien, bien, muy bien. ¿La sociedad rural sigue siendo lo que era? Y es digamos, una proyección sobre un proyecto histórico, concebido obviamente en un momento eh, histórico, repitiendo la figura, diferente, pero sobre un mismo espíritu, ¿no? O sea, fue creada para defender los intereses específicos de un sector del privilegio, y hoy sigue representando esos intereses en estructuras político, económico y sociales diferentes, ¿no? Pero hay un espíritu de conformación que es afín a ese devenir en la historia. En el contexto internacional actual, donde parece reafirmarse esta pretensión de que la Argentina sea agroexportadora a toda costa y de estos sectores más concentrados y ahora a menudo que arrienda sus tierras parece llevarse nuevamente la parte del león. ¿Cómo evaluás las políticas del gobierno? Si es posible hacer otra cosa, si el momento de rebelarse es otro. Bueno, yo creo que, digamos, hay toda una impresión de que estamos ante una situación de cambios y transformaciones muy profundas, luego además atravesadas por el tema de la pandemia. Bueno, la sociedad rural estaba parada en una estructura corporativa de nuevo tipo a partir del neoliberalismo, pongámosle los años 70 para acá y los 90, ¿no es cierto?, ya en el neoliberalismo abiertamente, donde sus intereses se van entrelazando con las corporaciones financieras, ¿no? Que son las que van tomando la estructura de las tierras para producir, en este caso ir al monocultivo de la soja, ¿no? Entonces ahí hay hay un cambio muy grande de cómo se producen los negocios, pero los negocios se producen sobre la base del no reconocimiento cada vez mayor de las naciones, de los intereses que juegan con esa base. Entonces ellos procuran ser socios de las corporaciones financieras internacionales, que no tienen, muchas veces no tienen país de sostén, y sobre esa base, digamos, profundizan una estructura casi esclavista del trabajo, la negación del trabajo también ahora por toda la problemática de lo que significa la forma de explotación, ¿no es cierto?, con la aplicación de nuevas tecnologías. Entonces, en eso se produce digamos, este comienzo de lo que puede ser una sombra en la cuestión neoliberal. Y ahí es donde creo que existe la alternativa de volver a discutir, a debatir cuál va a ser la estructura con que se va a producir la explotación agraria, agrícola, ganadera, en función de estas nuevas características que existen. Y ahí es el debate, la posibilidad de que intervengan desde el Estado las instituciones que pertenecen a pequeños y medianos propietarios de tierra, a productores, que hay en gran cantidad, y los gremios también, incluso los gremios que representan a los trabajadores, ¿no? Lo que sí que esto toma a la sociedad rural con un nivel de dirigencia que es casi esclavista, ¿no? Por decirlo, en el nivel de atraso que tiene respecto al tiempo que le toca vivir. Es muy posible que haya un reclamo desde lo social mucho más
mucho más severo, porque además el capitalismo está cuestionando la vida en este momento. O sea, la pandemia, a través de la producción en masa, a través de lo que es los frigoríficos, la muerte en masa de animales, y todo eso ha generado, ha traído esta problemática, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la salud de los pueblos. Pero esto es un resultado directamente de un alto desarrollo absolutamente fuera de la vida del neoliberalismo. Se une eso al uso de los glifosatos, es decir, volvemos de algún modo, aunque parezca mentira, paralelamente a todo análisis, hay que hacer un análisis de Auschwitz, la forma de explotación de los animales, eh, las aglomeraciones, ¿no es cierto? Y a su vez de Auschwitz también por el uso de los gases. Los glifosatos son el equivalente de un Auschwitz a cielo abierto, ¿no? Entonces me parece que eso es parte de la nueva problemática que nosotros nos vemos con respecto al campo y con respecto a esa representación de base que es la sociedad rural. Si hubiera el libro tenido, digamos, ocasión de haber atravesado, será esto para la próxima edición, hubiera colocado eso. Yo estoy diciendo de que que el glifosato es una especie de Auschwitz a cielo abierto, lo he dicho en diferentes foros y programas periodísticos, y me parece que es una clave del tiempo que nosotros tenemos que tender a terminar, puesto que nosotros tenemos dentro de ese Auschwitz a cielo abierto uno de los lugares de mayor nivel de contaminación a nivel mundial, que es Rhein, ¿no? Conocemos las historias terribles en muchos otros lugares, que se da también en Villa María y otros lugares del país, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Entre Ríos. Entonces, eso es parte de Alejandro, la problemática para analizar la sí, sociedad rural hoy en día. de alguna manera las condiciones que genera esta situación de coincidencia de la crisis con la pandemia en el marco del neoliberalismo y demás, parecen acercarnos a las situaciones de sobreexplotación laboral de los tiempos de la revolución industrial, aun cuando con un mucho mayor daño sobre el medio ambiente, con una restricción o con una demanda mucho menor de mano de obra y demás. ¿El tiempo de la revolución está olvidado? No, yo creo que todos esos, toda revolución, todo cambio tiene elementos que quedan después, elementos que se pierden y datos que se van reactualizando, ¿no? Yo pienso que no, en el sentido del espíritu de todo eso. Lo que ocurre que en medio de esa realidad mundial hay una particularidad suramericana que es el peronismo, que el peronismo de algún modo dice, muchachos, no nos hagamos los tontos, somos capitalistas, lo que hay, somos el conjunto del mundo está en el capitalismo, lo que hay que hacer las reformas, lo posible es hacerlas adentro. Muchas revoluciones se hacían desde afuera y después desde afuera entraban, ¿no es cierto? O eran Así media es. afuera, media adentro y terminaban adentro. El peronismo dice, nosotros estamos adentro, pero dentro de ese adentro tenemos que, porque vos señalabas un punto ahí que es muy importante, el trabajo ahora a veces se da y a veces no se da. La estructura tecnológica te produce el apartamiento, pero el peronismo sostiene que, a diferencia de cualquier otro movimiento en el mundo, dice el trabajo es un derecho. Por lo tanto, la negación del trabajo por el uso de modernas tecnologías, lo que está anulando es un derecho de la sociedad humana, ¿no? Entonces ahí es un elemento sumamente importante a tomar en cuenta, porque no solo, bueno, no tienen trabajo, bueno, ¿qué voy a hacerle? Lo dejamos fuera de la realidad. Entonces, el sistema del neoliberalismo te produce una especie de muerte ciudadana, ¿no? Una muerte ciudadana, una negación absoluta de los derechos, y pienso que lo que se discute hoy en día además es el trabajo, pero además el trabajo dentro de las características de un derecho. Si hay derecho al trabajo, hay derecho a una estructura jurídico, social y política donde se genere ese trabajo, ¿no? Y ahí la Alejandro, sociedad sí. rural es uno de los enemigos y tenemos el ejemplo más vívido de eso en uno de sus últimos presidentes, que fue Echeverre, Ujú. de Entre Ríos, que en cierto momento se descubrió que dos de los peones de los campos de ellos vivían en condiciones de esclavismo y les pagaban 400 pesos
mensuales desde hace años y vivían en un rancho donde no tenían ni baño, ¿no? Entonces, esas son las condiciones que se trata de cambiar. Y me parece que acá va a haber un replanteo de lo que significa la pyme, la pequeña y mediana producción, porque la producción concentrada es lo que produce esto que yo digo que es una negación de la vida y una generación de un sistema que va en contra de la vida, ¿no? Así es. Bueno, Alejandro Taruela, te agradecemos mucho la comunicación y seguiremos dialogando porque me ha quedado una pregunta clave para hacerte, pero te la hacemos otro día. Si para vos el Frente de Todos es la versión actual del peronismo o si vos haces una diferenciación entre el Frente de Todos y el peronismo, como hacen algunos protagonistas y también algunos analistas. Pero eso lo vamos a dejar en suspenso para una próxima comunicación. Así que muchísimas gracias, Alejandro Taruela. Recomiendo tu libro sobre la historia de la sociedad rural y seguiremos aquí en Transición.